Hacer una nueva cama sin cavar se puede hacer de muchas maneras y mucho tiene que ver con los materiales que puedas tener a mano o que puedas comprar, adquirir, lo que sea. El principio es el mismo. Se trata de perturbar el suelo lo menos posible. Así que sea lo que sea que esté creciendo, en este caso hay mucho, quiero decir, los llamo malas hierbas, pero también lo llamas césped. Aquí hay ranúnculo rastrero. Los dientes de león son malezas perennes, es decir, sus raíces sobreviven al invierno. Seguirán creciendo si se mantiene lo suficientemente suave o si el patrón de crecimiento de la maleza hace eso, como con el césped, el ranúnculo, el diente de león. En nuestro clima aquí siguen creciendo muy lentamente durante el invierno. A diferencia de otras malas hierbas que desaparecen en invierno, pero sus raíces permanecen como la enredadera. Aquí hay enredadera. No la ves ahora porque es invierno. Es finales de diciembre, zona climática 51 norte, alrededor de 8 oceánica templada. Y lo que estoy haciendo aquí es acolchar estas malas hierbas. Acolchar significa poner algo encima para hacer una de dos cosas o ambas cosas. Privar a lo que está creciendo de luz para matarlo lentamente porque ya no puede crecer más en la oscuridad. Esas serían las malas hierbas muriendo bajo el acolchado o el material de superficie. Y acolchados como el compost también alimentan la vida del suelo, así que esa es otra faceta del acolchado. Si fuera polietileno, eso es, el polietileno negro es un acolchado, pero no alimenta la vida del suelo, así que solo está haciendo una cosa, que es privar a las malas hierbas de luz para matarlas, lo que hace muy efectivamente, digamos, el polietileno negro. Pero lo que estoy usando aquí en lugar de, digamos, polietileno, es un material hecho de lana. Es un material patentado que puedes comprar como acolchado para matar malas hierbas. El problema es que es muy caro. No he revisado el precio recientemente, pero creo que podría haber 30, 40 libras de lana allí. Es como comprar una alfombra que combine con tu jardín. Y en realidad mucho más barato que eso. Es absurdo. ¿Qué sucede aquí? Me dieron esto para experimentar, para probar. Está hecho de lana de ovejas del distrito de los Lagos, en el noroeste de Inglaterra, donde básicamente los granjeros ahora reciben tan poco por su lana. Están buscando otras cosas para las que usarla. Otro buen ejemplo en realidad es la compañía Dale Food, que hace compost de lana, realmente buen compost de lana y helecho. Es un muy buen equilibrio en una mezcla de compost. Entonces este se llama oveja de chimenea. Y estas personas también hacen un producto para tapar tus chimeneas, para mantener el calor adentro. Pero básicamente puedes ver lo que está pasando. Ha estado abajo durante unas 3 semanas y media y la hierba y las malas hierbas se están volviendo amarillas porque se están quedando sin luz. Y después de un tiempo que depende del vigor de la mala hierba muere. Y luego lo que necesito averiguar, y esto sucederá a través de este video, es hasta qué punto puedes plantar en compost encima de la lana. Y luego las raíces de tus plantas atraviesan eso. Y básicamente estás haciendo una cama con muy poco tiempo y esfuerzo, pero un cierto costo si compras la lana. O muy poco costo si usas cartón. Y el cartón con compost encima ha demostrado funcionar extremadamente bien. Todo lo que estoy haciendo aquí es variar un poco las opciones para que podamos descubrir un poco más sobre lo que funciona. Este es yute, hecho de yute, que no me gusta tanto porque es un material importado, ya sabes, en lugar de un material local. Una desventaja del cartón es que no siempre conocemos su composición exacta. Además del papel, puede contener pegamentos y cinta. Ahora bien, si todo va bien, esta es cinta orgánica que se descompone. De lo contrario, retírala. Si es plástico, despégalo del cartón antes de tirarlo, es lo mejor. Y hasta aquí por ahora, así que esto es continuo. Volveremos aquí en algún momento a finales del invierno o primavera y veremos qué ha pasado. Pero lo que estoy pensando es que pondremos más compost para hacer una cama para la siembra y la plantación. Este es compost de residuos verdes, hecho a partir de los residuos de jardín de la gente de la localidad. Un producto local que puedes comprar por cierta cantidad de libras o dólares por tonelada. Voy a agregar la siguiente capa de compost casero. Podría ser completamente compost casero o moho de hoja. Podría ser estiércol de animal o cualquier tipo de materia orgánica.
más o menos descompuesta. Realmente hay muy pocas reglas sobre esto. Lo que realmente usas afecta ligeramente lo que realmente puedes cultivar en el primer año. Eso es todo. Lo principal es eliminar las malas hierbas ahora y obtener un cultivo exitoso si todo marcha bien. Así que nos reuniremos de nuevo en breve. Aquí estamos ahora el 16 de mayo y puedes ver cómo las camas han cambiado un poco. Hemos añadido más compost, hemos plantado papas. Las malas hierbas están volviendo a crecer un poco, pero no demasiado. Podría mostrarte cómo están creciendo y cómo nos está yendo. Pusimos más cartón en el camino. Pusimos más cartón alrededor del borde de la cama porque eso siempre es algo en lo que pensar, los bordes. Ahí es donde las malas hierbas volverán a crecer. Y esto en realidad era una línea de cartón aquí debajo de este pedazo de madera, que es solo el único propósito de la madera, es simplemente mantener el cartón en su lugar. No está reteniendo ningún compost y no estará aquí para siempre. Sabes, estoy buscando obtener al final un borde limpio y en realidad necesitamos poner más cartón en otro pequeño borde. Y podría extenderlo aún más, ya que las malas hierbas siempre están creciendo. Así que si acaso debes continuar ganando terreno con tu ventaja. Esto es algo a considerar. Cortamos el borde cada 10 días, aproximadamente con una cortadora de césped. Si no tienes una cortadora de césped y tienes césped, tienes que pensar en alguna forma de mantenerlo razonablemente corto, porque cuanto más alto y fuerte se vuelve, más capaz es de expandirse en tus camas, y especialmente cosas como el césped bermuda. Aquí tenemos césped de diferentes tipos de pastos perennes, como aquí, y estoy al límite, por eso el acolchado no ha sido muy efectivo. En realidad, eso es más un tipo de hierba anual o quizás perenne de algún tipo. Antes había algo de césped aquí, pero ahora casi no se ve. El acolchado ha sido muy efectivo. Sin embargo, las malas hierbas como la enredadera siguen creciendo. Y muchos de ustedes conocerán así que la forma en que trato eso es ir por debajo. No vimos esto en diciembre porque estaba en reposo entonces. Y puedes ver que ni siquiera saqué la raíz principal más antigua, está abajo. Pero si uno sigue haciendo eso de vez en cuando y solo sacas eso, eso debilita la raíz principal y crece menos y menos durante, digamos, 2 años. Y eso me alegra ponerlo en mi montón de compost. Encuentro que eso se descompone bien. Y ese es un consejo para ahorrar tiempo. Y luego el diente de león continúa creciendo. Y de nuevo, solo he quitado la parte superior, no estoy tratando de cavar demasiado profundo para obtener la raíz principal, pero sé que si solo me mantengo al tanto de lo que está creciendo aquí e intento crecer, eso debilita y debilita y debilita la raíz que está en el suelo hasta que simplemente deja de crecer. De hecho, debajo de aquí, este es el que tenía el mantillo de lana y en este extremo pusimos compost casero, así que tenemos 2 compost diferentes aquí y estoy bajando hasta el fondo del compost. Debajo del compost casero está lo que quizás recuerdes de diciembre, era el compost de residuos verdes, el negro. De hecho, es muy difícil ver dónde termina el compost y dónde comienza la tierra, porque para mí parece que la lana ya se ha descompuesto. Si voy incluso un poco más profundo, así que ahora estoy en el suelo que era hace 5 meses, hierba y malezas. Y básicamente es solo suelo. Así que aquí tenemos algo. Se puede observar la capa original con el mantillo negro en la superficie. Y eso es un poco de raíz de pasto viejo. Esto es suelo ahora. Este suelo casero que estaba cultivando malas hierbas hace 5 minutos como ese, ¿no? Acaba de ser triturado, cubierto. Y puedes ver cómo es básicamente un buen suelo. Mira lo desmenuzable y suave que es. Así que hay 1 o 2 pequeñas raíces aún vivas, pero la mayoría de las raíces están muriendo. Así que eso deja el suelo abierto para un nuevo crecimiento desde arriba, como estas papas que ahora pueden comenzar a enraizar en ese suelo. Esto no es como la jardinería en el patio donde pones compost en la superficie y las plantas se enraizan en él.
Esto está permitiendo que todo el suelo se vuelva vivo y esté disponible para lo que sea que cultivemos encima. Comienzan a enraizar en el compost y bajan hasta el suelo. Y una cosa que aún no he mencionado es la helada en las papas. Eso es lo que causa este color marrón. Ayer fue nuestra última fecha de heladas y efectivamente tuvimos algo de helada. A mediados de mayo aquí es a menudo. No solo señala la última helada, sino también un periodo de clima estable. En Europa lo llaman los santos de hielo. Y es algo a tener en cuenta esa segunda semana de mayo, el periodo frío. Y así que tenía vellón como una cubierta de fila sobre estas papas y las salvó de un daño mucho peor. La helada en realidad solo ha oscurecido las puntas principalmente donde el vellón estaba tocando hojas. Esto no ha matado las plantas, es un contratiempo pasajero que parece peor de lo que es. Así que no te preocupes demasiado, pero definitivamente vale la pena hacer esa cobertura que hice para reducir el daño. Y echemos un vistazo rápido a esta cama porque esta tenía cubierta de yute. Oh, también hay un poco de enredadera de nuevo. Y entonces lo eliminaré en el proceso. Y en realidad estoy viendo bastantes raíces que son papas. Así que eso es alentador. Ahora, lo que me pregunto es si alguna de la yute ha sobrevivido. No, no lo ha hecho. Eso es interesante. Es la primera vez que hago esto, ¿sabes? No tengo la costumbre de cavar hoyos, echar un vistazo, pero siempre es interesante ver. Y ahí lo tenemos de nuevo. Esa es tierra de ama de casa, compost en la parte superior. Y la capa todavía es visible, la especie de línea divisoria, si quieres, pero no es, sabes, todo el tiempo ahora. La vida del suelo está trabajando para llevar este compost a la tierra. Y el margen se está volviendo cada vez más difuso y se está convirtiendo en un suelo rico y encantador. El otro tipo de maleza con la que podrías tener que lidiar son las semillas presentes en el compost que esparciste. Y aquí tienes un ejemplo, pero resulta ser uno muy bueno. Esa es una amapola de California o una esculpia, así que estoy contento de dejar esa. Hemos hecho un ligero escardado en abril cuando plantamos las papas y realmente no había muchas malas hierbas porque, ya sabes, caliento bastante mi compost y eso mata la mayoría de las semillas de malas hierbas. Si hay semillas de malas hierbas en tu compost, no te preocupes, solo tienes que lidiar con ellas. Es ideal agarrarlas cuando son muy pequeñas en un día seco y las primeras se han ido todas. Necesitas hacer eso 2 o 3 veces y puedes limpiarlo muy rápidamente haciendo eso. Y terminaré aquí hoy con solo un vistazo a los diferentes compost para explicar, porque esto será muy interesante cuando volvamos. En unas 8 semanas calculo que para la cosecha de papas. Estas papas son Charlotte. Es una segunda cosecha temprana aquí alrededor de mediados de julio, entre el 10º y el 15. Y tengo la comparación con este compost en comparación con el casero. Puedes ver que es más grumoso. Hay algunas piedras y un poco de tierra. Son raíces de patata, lo cual es bueno. Hemos tenido mucho tiempo seco. Y este es el compost comprado que salió de un saco. Era mucho más negro cuando lo pusimos. Se basa en lo que llamamos en el Reino Unido compost de residuos verdes. Así que es suave y esponjoso. Estado nutricional muy bueno. Pienso que es similar, pero con textura distinta. Sería distinto para que las plantas arraiguen. Veremos en la cosecha. Es muy pronto para decirlo. Puedes ver que hay bastante variación en el crecimiento de las papas. Creo que esto se debe más a mi semilla, que es semilla de papa guardada en casa. Charlotte, que cultivé el año pasado, estuvo en un saco en el cobertizo todo el invierno. Estaba empezando a brotar y lo pusimos y había bastante variación en la cantidad de brotes en las papas semilla. Así que no te preocupes demasiado por eso ahora. Espero que se equilibre solo. Creo que estos se pondrán al día. Quizás son más lentos al inicio por tener menos brotes, pero ya veremos. Será interesante verlo en julio. Haremos alguna cosecha antes de filmar en julio y dejaremos algo para mostrarles también la cosecha y así podemos tener una idea del resultado final.
Aquí estamos ahora, 8 semanas desde que vimos este terreno por última vez y acabo de cortar las partes superiores. Todos están en la carretilla allí. Esto solo agiliza y optimiza la cosecha. Y lo verás en la película y luego daré una breve conclusión porque ha sido interesante observar el crecimiento relativo entre el lado del yute, donde hay yute debajo del compost, y el lado de la lana. Y no hubo mucha diferencia hasta más tarde, el último mes o así, el lado del yute, las hojas se han vuelto más pálidas, eran más amarillas, me están sugiriendo que las plantas me preguntaba si no podían atravesar el yute tan fácilmente, que quizás se descompone menos rápidamente que la lana. Así que en el lado de la lana, las plantas podrían enraizar más fácilmente en el suelo. Hemos tenido plantas de patatas enraizando en suelo sin cavar aquí. Las raíces, es decir, las raíces no son los tubérculos, nosotros cosechamos los tubérculos. La diferencia entre ambos confunde un poco. Entonces, las raíces de la papa pueden entrar fácilmente en suelo suelto, pero los tubérculos no pueden. Requieren condiciones favorables para su desarrollo. Entonces, lo que espero encontrar aquí es que la mayoría de las papas estén bastante accesibles cerca de la superficie. Y es por eso que incluso agregué un poco de compost, esto es el hecho compostado de Daleford, del distrito de los lagos en Inglaterra. Y yo lo dejé caer en la parte superior donde, debido a que el suelo es bastante firme debajo, las papas han estado empujando más hacia la superficie. En cuanto a las malas hierbas, puedes ver, sabes, apenas hemos deshierbado. Aquí hay enredadera. Incluso la enredadera es bastante débil y realmente no está haciendo mucho. Y hay un poco de hierba cuch alrededor de 1 o 2 bordes que puedo ver. Poco de qué preocuparse, malas hierbas anuales, casi nada. Arranqué 1 o 2 a finales de mayo, principios de junio, e hicimos una deshierve de enredadera, solo arrancándola de hecho, un par de veces a finales de mayo y mediados de junio. Y eso ha sido todo, y es bastante enredadera aquí, o lo era. Tendremos un suelo limpio para replantar. Probablemente fugas, incluso podría ser hoy si lo logramos. Así que vamos a seguir ahora con la cosecha y verás cuál es el resultado. Hice algo de daño con eso, volveremos enseguida. Sí, encuentra uno grande. Así que aquí está la cosecha de papas sin cavar. No notamos mucha diferencia durante la cosecha entre el compost de residuos verdes comprado y el compost casero. Y tampoco notamos, y creo que realmente no puedes ver mucha diferencia en la papa. Posiblemente el rocío tenía un poco más en realidad. Pesaremos estos y pondremos los totales en la descripción, así que puedes referirte a eso. ¿Y cuál es la principal diferencia que noté en realidad? Y quiero correlacionarla con, tengo una foto de las papas que planté y ver si hay alguna diferencia. A veces encontraba plantas que tenían muchas papitas, lo cual es bastante frustrante. Y eso lleva más tiempo para cosechar y no se conservan tan bien. Comparado con, tal vez hayas visto en el video, sabes que este fue nuestro más grande. Extraordinario. Y eso habría estado yendo plano en el suelo. No podría haber ido así porque el suelo debajo aún es bastante firme, como esta papa que encontré. Y me parece que comenzó a desarrollarse aquí, donde la piedra salió de la raíz y luego alcanzó el nivel de la alfombra. Y la cama de alfombra, como sucede. Y luego no pudo seguir bajando, así que se fue de lado, y una papa de fondo bastante plana curvándose. Pero aún creció, porque aunque había un poco de límite en el espacio para que las papas se desarrollen, este es el suelo de abajo. Encontré un poco.
Esto es, así que esto está debajo del alfombra. Y así estamos en el suelo de ama de casa ahora y está lleno de dos tipos de raíces. Uno es raíces de patata, las más blancas, las más nuevas. Y hay muchas raíces más pálidas y finas allí, que creo que en su mayoría parecen raíces de pasto viejo, raíces de maleza, hierba, lo que sea. Y a medida que se descomponen, el suelo se abre a nuevas raíces que entran muy rápidamente. Puedes ver cómo se está desmoronando este suelo. Es firme, pero también muy abierto. Eso es lo que buscas con un suelo sin cavar. Firme, pero abierto. Puedes caminar sobre las camas sin aplastarlas porque son firmes. Hay una estructura permanente allí. Y este suelo también está muy seco, lo que demuestra, al menos para mí, muy claramente, como las papas, no hay nada más aquí que hubiera absorbido esa humedad. Son las papas las que estaban absorbiendo la humedad del suelo a medida que crecían. Así que pudieron atravesar con éxito la alfombra o yute hacia el suelo de abajo. Estas son las raíces de la planta de papa, no las papas mismas. Y esas raíces pueden absorber tanto humedad como nutrientes. Regamos estas camas 3 veces, tal vez 4 en mayo y junio. Y también hemos tenido 4,5 pulgadas de lluvia de junio a principios de julio. En resumen, aunque no ha habido una gran escasez de humedad, el suelo sigue estando bastante seco. Estamos demostrando lo increíbles que son las papas. Crecen tan rápido y por eso un suelo fértil con muchas reservas de humedad es realmente bueno para las papas. Son un cultivo exigente. Y todo esto ha sucedido en solo 3 meses y un poco desde que metimos estos en el suelo. Y ahora hay tiempo para una segunda siembra. Probablemente serán puerros, pero podrían ser kale, brócoli o incluso remolacha si tuviéramos. Abundantes opciones de hinojo, de bulbo y de florencia. Y hay semillas para el próximo año. Así que incluso algunos de estos verdes puedes guardarlos. Los pondré a un lado para usar como semillas el próximo abril. Charlotte, una papa maravillosa. Se conserva bien, sabe deliciosa. Y espero que hayas disfrutado viendo sin cavar de un terreno lleno de maleza en 6 meses a una hermosa cosecha y luego una segunda cosecha por venir. Y aquí está la cosecha final en una mañana brumosa de noviembre, 22 de noviembre, por lo que ha pasado casi un año desde que estuvimos aquí. Y solo para retomar algunos detalles de esa primera prueba de cosas, como mencioné sobre la cinta en el cartón, y de hecho desapareció cinta de papel, así que todo estuvo bien. La diferencia entre la lana y el yute. Bueno, no sé si puedes ver un poco aquí. El crecimiento de la cama de yute es un poco menos vigoroso, pero sigue siendo muy bueno. Podrían ser problemas de una pequeña diferencia de suelo, no lo sabemos con certeza, pero en las papas la cosecha fue de poco menos de 27 kilos para la lana y poco más de 27 kilos para el yute. Piensas que el yute lo hizo mejor, pero al mirar detenidamente te das cuenta de que la cama es más ancha. El yute que me dieron resultó ser más ancho que la lana, no me había percatado de eso inicialmente. Por lo tanto, al final había menos kilogramos por metro cuadrado de puerros, de donde colocamos yute en comparación con la lana. Además, los árboles son otro factor. Este manzano pequeño no es lo suficientemente grande para alimentar esta cama aún, pero lo hará en un par de años. El cerezo bastante más grande justo allí es lo suficientemente alto como para que bien podría estar extrayendo un poco de humedad de esta cama, principalmente en los meses de verano. Eso habría afectado al final de las papas y comienzo de los puerros, pero ahora no haría diferencia. Así que ahí es donde están todas estas, no las llamaría pruebas, sino comparaciones, ya sabes, hay tantos factores. Puedes obtener ideas, pero no puedes sacar conclusiones firmes en la jardinería. Es difícil comparar, pero siempre es fascinante. La lana parece bastante fuerte. Había una diferencia entre los dos composts. El compost comprado era en realidad para macetas. La descripción del paquete era un poco incierta, pero en realidad se hizo a partir de compost de residuos verdes en Irlanda. Y el de este extremo, compost casero, y vaya sorpresa. Las fugas de compost casero no son tan oscuras y grandes como las del compost comprado.
El resultado no es el que esperaba personalmente, pero estoy muy satisfecho con el compost casero y el crecimiento general de mi jardín. Así que es simplemente fascinante hacer esas comparaciones. Y luego mirando las fugas aquí, ¿sabes? Esto es increíble en realidad, porque hace menos de un año esto eran malas hierbas y solo lo que ves alrededor. Y luego simplemente pusimos una capa de mulch y compost encima. Hemos tenido 54 kilos de papas y todos estos puerros. Ya sabes, estos han crecido en solo 4 meses. Cosecharé uno para mostrarte cómo son. Y luego también saqué la balanza de cocina solo para ver cuánto pesan. Entonces, tal vez no siempre es tan obvio comparar o para que tengas una idea de cuán grandes son las cosas. Estoy usando aquí una paleta que fue hecha por un chico que trabajó aquí hace 3 años, Finn McAleer, un tipo realmente talentoso. Y él usó un pedazo del tubo de cobre más grande que pudo encontrar y lo moldeó así y alrededor de un pedazo de madera muy casera para hacer el mango. Y en realidad es una paleta muy buena. Y porque está bien curvado así, eso se ajusta alrededor de estas raíces para cortar la mayoría de ellas. Y el resto lo pongo en el compost. Y luego simplemente voy a recortar un poco del exterior y algo de la hoja. Normalmente me regañan en YouTube por recortar demasiado mis verduras. Pero así es como lo hacemos. Puedes personalizar lo que cultivas en casa a tu gusto. Me sorprendió que alguien dijera que come las hojas de zanahoria, las partes superiores, y que siempre lo ha hecho. Creí que era común, así que eso es todo. Nunca se me ocurrió. Así que ahí lo tienes, 3 puerros bonitos. Puedes ver cómo con la siembra múltiple se doblan un poco porque todos están tratando de crecer hacia la luz y tienen que curvarse un poco para hacer eso. Lo pondré aquí abajo. No podrás ver la escritura, creo que necesita estar ahí. Porque están curvados, hace que sea un poco más difícil pesarlos. Son 400 gramos, un poco menos de 500 gramos. Entonces medio kilo, eso es más de 1 libra en peso, un solo grupo. Hay muchos grupos aquí. En realidad hay alrededor de 40 grupos allí, veces medio kilo. Kilos, unos buenos 20 kilos de puerros en cada cama, encima de los 54 kilos de un patatas, así que puedes ver cómo este es un método tan agradable. No cavar es tan simple de hacer, consigue un poco de cualquier compost. Ese es el punto de partida clave. Una vez hecho, se convierte en una inversión para el futuro, porque la cantidad de compost que usamos aquí no es enorme. Cuando lo miras por toda la fertilidad, está trayendo continuamente y la cantidad adicional que estaré poniendo aquí. Las fugas terminarán en marzo o principios de abril y resultarán en alrededor de 3 centímetros o poco más de 1 pulgada de compost. Y eso servirá para quizás algunas zanahorias seguidas de algunas coles o lo que sea que pueda hacer. Lo cosechas al año, procediendo con cantidades bastante pequeñas de compost. Entonces, con no cavar, la cantidad de compost que necesitas en kilogramos por kilogramos de comida en realidad no es enorme. Es un método muy económico en términos de insumos necesarios en comparación con el cultivo de alimentos, principalmente porque realmente estás trabajando con los sistemas naturales sin interrumpir cómo funciona el suelo para llevar alimentos y humedad a las raíces. Y te dejaré con ese hermoso pensamiento de que hacer menos crea más.